Por si las moscas, vamos a hablar de pederastia clerical, a propósito de la publicación de un libro llamado Depredadores Sagrados. Me acompaña nada más y nada menos que su autor, Bernardo Barranco, uno de los mayores especialistas en este tema. Bernardo, me da mucho gusto saludarte en este espacio. Guillermo, ¿qué tal? Encantado estar también aquí contigo conversando. Bueno, Bernardo, este es un libro que tiene un poderoso prólogo de tu parte y es una colección en realidad de ensayos que ofrecen distintas miradas sobre este punto, pero me gustaría comenzar con el planteamiento de tu prólogo. Y dices ahí que se trata de uno de los problemas más importantes para la Iglesia Católica, es una crisis histórica que comparas digamos, con la reforma y la contrarreforma. ¿A qué te refieres con este señalamiento? Bueno, pues en realidad es uno de los más grandes sacudimientos que ha recibido la Iglesia Católica. La crisis de pederastia es una crisis planetaria, se da en todos los países, en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, y el modus operandi es muy parecido, es decir, es el abuso de confianza, el abuso simbólico por parte del clero sobre los cuerpos, sobre la psique, sobre la trayectoria de niños en diferentes partes del mundo. Y eso llevó a que primero la iglesia reconociera, no lo reconocía, lo negaba, y en un principio planteó que eran ataques a la iglesia, eran ataques de los masones y de judíos, y había conspiraciones contra la iglesia. Cuando la iglesia acepta por la contundencia de los testimonios, se provoca una crisis muy grande al interior, una crisis que no solamente es una crisis moral, sino es una crisis que afecta a las vocaciones, pero también afecta a la feligresía. Por ejemplo, en Estados Unidos, entre un 25 y un 30% de norteamericanos católicos lo han dejado de ser. En Chile, con el caso de Caradima, que es una especie de Marcial Maciel chileno, la feligresía católica descendió 50% en 8 o 9 años. Es decir, es una crisis profunda, fuerte, y el libro lo que trata es precisamente de actualizar esa crisis para el caso mexicano. Hay un tema que me interesa para los que crecimos católicos. Este crimen representa un dolor específico porque se trata de un gran abuso de confianza. Y creo que en eso también está implicado el papel de la Iglesia en este asunto. ¿Qué piensas de este gran abuso, de esa gran hipocresía? Bueno, el fondo del tema está en la cuestión de la sexualidad al interior de la iglesia. Eso es lo que está de fondo. Y cuando hablamos de sexualidad, no solamente es el tema del celibato, de esta obligación a ser puros y castos por parte de los sacerdotes. Ese no es el tema. En el capítulo Cervantes Leopoldo Cervantes tiene un capítulo donde plantea que en las iglesias evangélicas y protestantes el fenómeno es el mismo, y hay pactos de silencio, y muchos de los pastores son pastores casados. Es decir, el tema de la abstinencia sexual, el celibato, es una concepción mucho más profunda. Y ahí en el texto lo que se plantea es, retomando a Foucault, en su historia de la sexualidad, es que las perversiones sexuales están ligadas al poder. El poder simbólico de un sacerdote, de un ministro de culto, es muy grande en sociedades religiosas como las nuestras. Y por lo tanto es un doble crimen, porque es un crimen hacia el cuerpo y la psique de un infante, pero también es un crimen a la credibilidad de una institución, que se supone que su materia prima son los valores, es la ética, es la moral. Y entonces se provoca un doble crimen de credibilidad y una de confianza, y un crimen evidentemente penal, etcétera, hacia menores.
En el libro estableces también un arco que iría, digamos, de Juan Pablo II hasta el Papa Francisco, en donde ha habido distintas respuestas al problema. ¿Podrías repetirnos cómo se ve este arco, cómo se ve este desempeño de los papas frente al problema? Bueno, una primera etapa fue una negación, Guillermo. La Iglesia niega y la Iglesia lo que reprocha es una persecución, ¿no? Es querer dañar su imagen, como había comentado hace un momento. En la medida en que los testimonios van siendo más contundentes, el discurso de la Iglesia va cambiando y la propia Iglesia se fisura. Ahí hay una célebre expresión de Benedicto XVI, todavía Ratzinger, unas semanas antes de ser papa, y en un Via Crucis él habla de cuánta podredumbre, cuánta miseria, cuánta mierda, dicho en italiano, hay en la iglesia, ¿no? Entonces, esto habla de cómo al interior de la iglesia se tensan las explicaciones. Y después hay la aceptación. Viene una aceptación en 2019, hay un encuentro de todas las conferencias episcopales para tratar el tema y efectivamente ahí se reconoce cómo efectivamente hubo toda una dimensión de abusos, de complicidades, de silencios y sobre todo en los países católicos es sobre todo de impunidad. Los países católicos, hasta la fecha, la mayor parte de ellos han sido impunes con estos crímenes sexuales hacia la feligresía católica. Me llama la atención, perdón, Bernardo, que hay, digamos, en el Código Penal están tipificados estos crímenes y, sin embargo, a los sacerdotes católicos parecería que frente a esto hay un doble rasero. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, tienes razón, hay una especie como de fuero implícito. El fuero, digamos, se abolió en el siglo XIX, cuando la Iglesia gozaba de privilegios jurídicos, pero al parecer se mantiene este fuero. Te pongo un ejemplo, el año pasado el episcopado anunció que había 152 sacerdotes que habían sido separados de sus cargos por abusos sexuales, por demandas de abusos sexuales, por señalamientos de ser abusadores. Las preguntas son múltiples. ¿Quiénes son esos sacerdotes? ¿De qué diócesis? ¿De qué parroquias? ¿Cuántas víctimas estamos hablando? ¿Hay juicio penal? ¿No hay juicio penal? ¿Se han reparado, se han atendido a las víctimas? ¿Hay enfoque a víctimas? La respuesta, Guillermo, es nula. No sabemos exactamente. Entonces, el tema acá es una impunidad institucional. Déjame ir más lejos. Al presidente Andrés Manuel López Obrador, justamente en el encuentro de pederastia que se dio en Roma, donde todos estaban los obispos tratando el tema, en la mañanera le preguntaron que qué estaba haciendo en México. Y el propio presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que con la iglesia no se metía, que había casos, pues que los casos fueran por los ministerios y por la vía legal, pero él personalmente no se iba a meter en los casos. ¿Esta qué señal está dando? Y no solamente López Obrador, desde atrás, desde la época de Fox, desde otros gobiernos, ¿qué señal está enviando la autoridad? La señal es que privilegian la institucionalidad de la iglesia, o de las iglesias en este caso, frente a las víctimas. Es decir, ¿dónde queda el derecho de las víctimas? Las víctimas quedan en estado de indefección porque no se atienden sus reclamos y sus derechos. Y ahí estamos frente a un problema muy serio, muy, muy serio, ¿no? Porque son víctimas que van a crecer, son víctimas que están marcadas para toda su vida y son víctimas que requieren justicia por parte del Estado. Entonces, ahí yo creo que sobre todo en los países católicos, pocos países como Chile, han avanzado de manera determinante, pero gracias a la pujanza de la sociedad civil. Pero en gran parte de los países, la verdad, se ha avanzado muy poco. Te propongo que nos quedemos con esta idea de impunidad para hablar de los casos mexicanos. Vamos a un corte y regresamos.
niños, jóvenes y adultos transexuales dan testimonio de cómo ha sido la asunción de su identidad de género, tanto en su vida privada como en el espacio social. Vale, esto es importante. ¿Quién soy yo? Perdí años de mi vida buscándome. Han sido muchas décadas de discriminación, de violencia, de burlas. Crónicas, Vida en Trans, del director Ángel Navarro. Zona D, sábado, 22:30 horas. Llegó el momento. Regresamos a la escuela. El lavado de manos es muy importante, pero hay que hacerlo bien. Moja tus manos y aplica jabón. Talla al menos 20 segundos la palma, el dorso, las uñas y entre los dedos. También las muñecas. Enjuágate bien. Sécate con un papel y úsalo para cerrar la llave y abrir la puerta antes de desecharlo. Porque es un lugar seguro. Regresamos a la escuela. Gobierno de México. Puedo aplicar intervalos entre sus creaciones y comenzar un viaje en un artefacto que como el universo se expande. Los que prenden y apagan las estrellas como un farolero. De niño, Nem hubiera deseado ser farolero, apagar y prender, prender y apagar. La nada hacer opción, la nada hacer burbujas. En el marco por el centenario del escritor polaco Stanisław Lem, Extelopaedia Pinball Stanisław Lem, ensayo para TV. Por Otto Cázares. Estreno, sábado, al terminar Zona D. Por si las moscas, estamos de regreso, hablamos de pederastia clerical a propósito del libro de Bernardo Barranco, Depredadores Sagrados. Bernardo, para este segmento me gustaría que abundáramos sobre los casos mexicanos. Hablas, o se habla en el libro, no solamente tú, sino también los otros ensayistas, específicamente de Marcial Maciel y de Norberto Rivera. ¿Qué es lo que hemos aprendido de estos casos? Bueno, mira, primero lo que tenemos que ver es que hay una cambio de actitudes en las generaciones de víctimas, ¿no? Una primera generación, y está el texto de José Barba, que es un texto realmente extraordinario, fue legionario, y fue de los valientes que se atrevió a denunciar junto con otros, ahí por el año 97, en un programa de CNI Canal 40, que incluso sufrió el embate, digamos, de una amenaza de boicot empresarial, ¿no? De aquel lejano Ciro Gómez Leiva, que estaba ahí a la cabeza de esta transmisión. Y hubo una criminalización de los legionarios, es decir, querían dañar la iglesia, querían dañar la imagen de Maciel, querían perjudicar la gran obra de los legionarios, y esto fue en el año 97. Tuvo que pasar mucho tiempo para que los casos de otros países espejearan y reivindicaran la causa de estos legionarios. Está el otro caso de Ana Luz Salazar. Ana Luz Salazar es ya otra generación, ¿no? A la primera generación le interesaba mucho la reivindicación, que la iglesia reconociera que había abusado de ellos. Hay una segunda generación donde la lógica es una lógica económica. En Estados Unidos fue muy fuerte, sobre todo a partir del año 2000, 2001. Y la Iglesia Católica en Estados Unidos ha gastado una cantidad impresionante de dinero. O sea, se calcula cerca de 2.000 millones de dólares en indemnizaciones. Hay una tercera generación que es Ana Luz Salazar, que está en el libro, que no quiere ni dinero, ni quiere que la iglesia lo reconozca. Lo que quiere es que al cura le hagan justicia, lo metan a la cárcel, sufra un juicio, etcétera. Le importa un bledo a la iglesia, le importa un bledo la cuestión económica. Y tú ves ahí la sensibilidad diferente frente al tema, ¿no? Luego tienes el artículo de Mónica Uribe, donde Mónica Uribe habla de un tema que es el encubrimiento eclesiástico. Y Norberto Rivera es el encubridor por excelencia de la pederastia en México. Encubrió a Marcial Maciel, su mentor, pero a una serie de curas también. Y eso es algo que lo marca. Y hay un cuestionamiento muy grande sobre el comportamiento de la iglesia, que no solamente es el crimen como tal, del abuso sexual a menores, sino también durante décadas el arropamiento y encubrimiento por parte de la alta jerarquía a estos criminales sagrados. Entonces creo que Norberto Rivera es como un criminal encubridor de abusos sexuales a menores
y que hay un capítulo donde le reporta qué significa, qué representó, incluso políticamente, a Norberto Rivera, porque Norberto Rivera siempre se ufanaba de que iba a ser un papable. Cuando se da todo el escándalo de abuso sexual y él es señalado como un encubridor, él llega al proceso de elección y realmente no tiene la fuerza, ni la capacidad, ni el empuje, ni la visión o imagen de poder llegar o aspirar a ser papa, ¿no? Entonces, sí, hay un tema muy de fondo, que es esta relación entre medios, esta relación entre encubrimiento y una relación también de erosión al interior de la Iglesia. ¿Hay otros casos de los que debemos estar pendientes? ¿Cómo está el asunto en este momento en México? Oh, hay muchos casos. Te comentaba hace un momento, Guillermo, que la propia Iglesia ha dicho que hay 152 curas que han sido separados de sus cargos. Pero no sabemos exactamente dónde están, quiénes son. Está el propio cardenal, un poco antes de salir como cardenal primado en funciones, declaró que tenía 16 casos que había entregado a Roma, pero sigue primando la opacidad. No sabemos quiénes son los curas. Alberto Atié presentó una demanda para que se abrieran los expedientes y supiéramos quiénes eran estos curas. Bueno, la justicia los ha encubierto. Hay una complicidad también por parte de la justicia, no solamente en México, en gran parte de los países católicos, y hasta la fecha no sabemos quiénes son esos 16 ni esos 152 curas. Por lo tanto, creo que el tema es mucho más hondo de lo que aparentaba ser. Es decir, no estamos hablando de criminales solitarios, o incluso al interior mismo de la Congregación de los Legionarios de Cristo, tenemos cada vez más denuncias de casos de reproducción en cadena, si son generaciones que reproducen la violación y los abusos sexuales a nuevas generaciones. Entonces, es un tema que sigue estando encapsulado, hay candados, hay toda una serie de prejuicios que solamente las leyes lo pueden abrir, porque la Iglesia, a pesar de todos los perdones, los papas que se desgarran las vestiduras y demandan perdón a las víctimas, a la población, pero en los hechos, ¿qué pasa en los hechos? Sigue habiendo opacidad. Es tremendo lo que estás diciendo. Te propongo que nos vayamos a un corte y regresamos precisamente con este tema del efecto sobre las víctimas. Regresamos contigo. Calakmul, una de las ciudades mayas más importantes del México antiguo. Fue la mayor potencia política, económica y cultural de la zona maya. Y en este documental de César Parra se revelan los más recientes hallazgos de este yacimiento arqueológico prehispánico. Lo que podríamos decir, los mayas no hacían pirámides, sino construían montañas. Un patrimonio natural y cultural situado al sureste de Campeche. ¿Quiénes fueron estos seres? Calakmul, la gran ciudad sagrada de los mayas. Estreno, domingo, 18:30 horas. Celebra con nosotros los 200 años de la consumación de la independencia de México y la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México. La cita es este 27 de septiembre a las 8 de la noche. Disfruta desde tu casa a través de la televisión y redes sociales oficiales de esta Secretaría. Honremos el valor de aquellos hombres y mujeres que nos dieron patria y libertad. Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la gran Fuerza de México. Gobierno de México. Por si las moscas, estamos de regreso. Estamos hablando con Bernardo Barranco sobre la publicación de su más reciente libro, Depredadores Sagrados. Bernardo, hablábamos sobre los efectos que hay de este tipo de actos criminales sobre las víctimas. ¿Qué me puedes decir sobre esto? Mira, pues se ha hablado mucho de la doble criminalización que tienen las víctimas. Y hay casos muy dramáticos
Costó mucho a las víctimas que salieran, digamos, de ese closet oscuro que se habían sometido durante décadas. Tuvieron que pasar muchos años para que víctimas ya en su condición de adultos, e incluso adultos mayores, se atrevieran a externarlo. Pero hay otro nivel también, que son las complicidades, que son muy lamentables. Hay un artículo extraordinario de Cristina Sada, que es prima del dueño de TV Azteca, heredera, digamos, de la dinastía de los Garza Sada, que la pregunta que hace es por qué, a pesar de todos estos escándalos, los colegios legionarios siguen abarrotados. ¿Cuál es la razón? ¿No? Y entonces ella, miembro de la clase alta, élite, pregunta a los padres, tiene infinidad de entrevistas, y el resultado, Guillermo, es demoledor. El resultado al cual llega es que los colegios son espacios de agregación social, es decir, son lugares de ricos para ricos, donde las familias conviven, donde los hijos se hacen de relaciones futuras que van a marcar sus negocios, sus fortunas. Ahí surgen romances y matrimonios. No le importan a los ricos, fíjate nada más, la calidad educativa. No le interesan los escándalos y no le interesa que sus hijos puedan correr peligros en esos espacios. Es una especie, la verdad, que es como para una investigación sociológica de qué pasa con el comportamiento de los ricos, que son capaces de perdonar atrocidades con tal de mantener y de tener fiel su estatus. Sí, es muy duro decirlo, pero lo que muestra este ensayo es que son incluso los propios padres los que también silenciarían este tipo de comportamientos. Hay otros dos ensayos que me gustaría revisar rápidamente contigo. Uno es tu propio ensayo sobre el papel de los medios. Si quiere hablemos de esta erupción, digamos, del tema, cómo se planteó al principio y después cómo se convirtió en un asunto cotidiano de los medios mexicanos. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Ha tenido como 3 etapas los medios de comunicación. Una primera etapa, los medios en México son cómplices, se convierten en cómplices, callaron la mayoría. Y cuando un medio que fue CNI, Canal 40, de aquel lejano Ciro Gómez Leiva, hubo una amenaza de boicot comercial de los grandes empresarios. Sale esa emisión y frente a la reacción de los patrocinadores, hubo un silencio que se recupera hasta el año 2001 con The Boston Globe, que es un periódico que hace investigaciones periodísticas y empieza a documentar de manera contundente los abusos sexuales, sobre todo en la costa este de Estados Unidos. Y el efecto es tal que se reproduce en todo el mundo. Tiene un efecto cadena en todo el mundo, en Australia, en Brasil, en Chile, en diferentes lugares del planeta. Se reproducen y hay una especie de modus operandi que está ahí, que está planteado. El tema que plantean entonces los medios es, paradójicamente, los medios convierten a este tema de los abusos sexuales en una mercancía jugosa, ¿no? Entonces se construye una especie como de género del tema. Hay documentales, hay comedias, hay estudios, entrevistas hay películas, ¿no? Hay canciones, es decir, se genera un boom comercial sobre el tema, que felizmente ya ha venido bajando, ¿no? Y que a veces rayaba mucho en la espectacularidad, en los reproches, la iglesia la mala, es decir, que se quedaba con los dramáticos casos de las víctimas. Hoy estamos en el artículo en otro momento. Es un momento en donde hay una decadencia del tema y que requiere retomarlo con una lógica mucho más aguda frente al tema. Desde las víctimas, pero también la responsabilidad que deben tener los gobiernos. Los gobiernos, sobre todo en países católicos, han escamoteado su responsabilidad frente al drama de la pederastia. Entonces, lo que plantea el libro son alternativas, búsquedas frente a una nueva etapa en donde ha pasado este boom mediático,
de realmente tener un enfoque a víctimas, pedir que las víctimas se asocien y formen grupos como en Chile, que han sido muy fuertes, y sobre todo, Guillermo, que los estados asuman una responsabilidad frente a la niñez, frente a los infantes, que no lo han hecho en muchos países, México incluido. Bueno, y para no demonizar a la Iglesia en su totalidad, incluyes una mirada desde dentro, como le llamas. ¿Qué hay en este ensayo escrito por un sacerdote católico? Es un sacerdote joven, es Daniel Portillo. Es una otra mirada de ver el tema. Y él lo que plantea es las inercias que están adentro, ¿no? Las inercias que existen de una vieja guardia pretoriana que cerró filas, como diciendo, nos quieren atacar de afuera y por lo tanto nos tenemos que defender atrincherándonos, ¿no? Entonces el enemigo eran los masones, eran los judíos, la sociedad secular, y hubo una especie de autoengaño, y el texto habla sobre eso. Y después viene otro momento en donde los casos trascienden y hay una especie como de negación de los temas, en donde muchos de los obispos, de los curas, etcétera, relegan ese tema y no le dan la importancia o la relevancia que merecen. Y él apunta a una serie de planteamientos de cómo se debe abordar el tema. Entonces, es un ensayo entrañable de un cura joven, de un cura que ve el fenómeno desde adentro de la iglesia con una enorme sensibilidad. Muy bien, Bernardo, pues ahí está Depredadores Sagrados, Pederastia Clerical en México, el libro más reciente del autor. Te agradecemos mucho tu presencia aquí en Por Si las Moscas, y a nuestra audiencia quería decirle que nos vemos aquí el próximo sábado a las 7:30.